sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Aquí hemos venido, ¿no?, para recibir al Señor, conscientes de nuestra necesidad y dependencia de Él, sensibles a su voz, sensibles a todo lo que acontece en la reunión, porque esa es la lluvia, ¿no?, de Dios en cada detalle, en cada situación del culto. Cada culto es diferente, pero es especial. Entonces, bueno, hemos oído esta mañana que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que soy nueva criatura, y lo que ha hecho posible Jesús en la cruz del Calvario. Pues me confirma la idea de que quería compartir algo que es una doctrina bíblica y una enseñanza que tiene que ver para nosotros los creyentes. Y está en Primera de Pedro, capítulo 1. Y bueno, decir que Primera de Pedro y Segunda de Pedro son dos cartas de las que más hablan del sufrimiento, del esfuerzo del creyente frente a la persecución o momentos difíciles de la vida, y que ellos lo tuvieron que vivir. Pedro se está dirigiendo a los cristianos despatriados, quizás algunos perseguidos, quizás algunos de los que estaba hablando también era Pedro mismo, que cuando predicó el Evangelio, 3.000 se convirtieron en la fiesta de Pentecostés y luego salieron a sus respectivos lugares y estaban allí viviendo la vida cristiana con un nuevo toque personal de Dios en sus corazones. Algo había acontecido allí en el Pentecostés y salieron de allí llenos de poder y de gracia, pero se encontraron con una realidad, con una sociedad muy pagana. El Imperio Romano, encima Nerón, que fue uno de los que más persiguieron a los creyentes, y se encontraron con esa realidad. Por eso les habla aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y les dice, habla de una esperanza viva. Esa es la esperanza que nosotros también tenemos que tener frente a las etapas, circunstancias, situaciones sociales que podamos vivir, porque nos puede tocar. Hoy estamos bien, pero nos puede tocar que mañana las cosas pueden cambiar. Pero debemos de tener siempre esa esperanza viva, que no se doblega, no se marchita, no es constante. Y les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y les dice que para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el día postrero. Les está diciendo que tengan esa esperanza viva, que queda poco, que el camino es corto, que pronto pasa, que tenemos una reserva en los cielos, tenemos una herencia y que por la que merece la pena luchar. Y habla la palabra renacer. Es nacer no solamente de nuestro cuerpo físico, sino habla de un nuevo nacimiento, un renacer del espíritu en nuestro corazón. Pero este renacer tiene que ver con una esperanza viva. Hay muchos tipos de esperanza que son muy frágiles, muy ilusorias, muy pasajeras, que hoy es esperanza y mañana no, muy cambiantes, que no ofrecen seguridad. Pero dice que esta esperanza es una esperanza viva, que tiene vida, que transmite vida, que da seguridad, que da certeza, que da convicción,
y que de seguro esa esperanza viva se cumplirá, porque Dios no avergonzará a aquellos que en Él confían. Pero hay muchos tipos de esperanza que, desgraciadamente, con el tiempo, con el uso o con las circunstancias, dejan de ser. Todo eso es posible por la resurrección de Jesucristo. Y también cuando miramos la perspectiva eterna para nosotros, porque pronto pasamos, esa es la realidad. Entonces les está diciendo a los creyentes que sigan teniendo esperanza mientras sufren, mientras lo están pasando mal, mientras tienen pérdidas, mientras son perseguidos, mientras a veces la vida es incómoda, insegura y tan imperfecta. Pero que sigan teniendo esperanza, porque es una esperanza viva. Esa esperanza que uno tiene en la tierra es una esperanza viva porque vas al cielo. No es una esperanza que muere con tu muerte, sino que va contigo para vida eterna. Y esa es una herencia que es incorruptible. Es una palabra que nos refleja también la importancia que tiene nuestra fe, porque sabemos que nuestra fe en Jesús es algo, y nuestra herencia en Él es algo que no se va a corromper, que es incorruptible, que no se va a pudrir, que no va a oler mal, que no va a ser feo, sino todo lo contrario. Es algo que se va a mantener fresco, vivo, fragante, con buen olor y con una perspectiva del valor, que no va a perder el valor. Es incorruptible, aleluya, es incorruptible. En esta vida todo se corrompe, todo se pierde, todo se pudre, todo se queda aquí. E incluso las mayores riquezas y todo, pues la tierra va a ser cambiada, va a ser removida, todo va a ser quemado, va a ser restaurado. ¿Qué importa lo que queda aquí sobre la tierra si todo va a ser deshecho? Pero nuestra esperanza no. Y nuestra herencia, la herencia que el Señor nos ha dado para nosotros, es incorruptible. También la palabra en el versículo 4 que sigue hablando que es incontaminada. Algo incontaminado es algo que no se puede contaminar, que no se puede ensuciar, que no pierde su valor. Vemos que nuestra tierra se está contaminando. Hermosa es, preciosa, maravillosa, pero se está contaminando. ¿Cuál es el motivo de por qué se contamina la tierra? Causas y efectos del ser humano, de cómo tratamos la tierra y cómo la estamos explotando. Se contamina. En esta vida todo se contamina y todo está bajo ese deterioro, por decirlo así. Pero sin embargo nuestra herencia es algo que no se puede contaminar. Es algo que va a perdurar. Es algo que va a seguir siendo limpio, puro, santo, aleluya, y que nada se puede contaminar. Y también la palabra inmarcesible. Sabemos que las hojas se marchitan, las flores se marchitan, todo se marchita con el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y los elementos alrededor de las cosas pues hacen que se marchiten. Pero sin embargo nuestra herencia, fijaros que nuestra herencia no se va a marchitar. Aleluya. No se va a marchitar, va a mantener siempre el color, el vigor, el frescor, la fragancia. No se va a marchitar. Por lo tanto les está diciendo a los creyentes que sufrís, que estáis en espera, que estáis pasando dificultades, pronto pasa, estar tranquilos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que también tenemos la promesa de que Dios es el Dios que nos guarda, pues mediante la fe. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos la salvación que está preparada, que será manifiesta en el día postrero, en el tiempo postrero. Esa manifestación de los hijos de Dios está por venir, es algo que se va a cumplir, pero es algo que nosotros lo tenemos que contemplar y mirar, que está muy cerca, ya está cerca. Y es algo hermoso, ¿no? Porque en medio de
a veces nuestra enfermedad, limitaciones, cansancio, abatimiento, preocupaciones, podemos levantar nuestra mirada y decir, allí hay una herencia para mí. Así que sigo adelante, a por esa herencia que el Señor me ha dado. Quiero alcanzar la salvación. Esa salvación que ya está preparada y que se ha de manifestar en el tiempo postrero. Por eso les dice, en lo cual vosotros os alegráis, se estaban alegrando, pero aunque ahora, versículo 6, por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que les dice, pero vosotros os alegráis por eso, pero bueno, un poco de tiempo y el Señor viene. Un poco de tiempo y recibiremos la promesa. Un poco de tiempo y alcanzaremos la salvación. Habla de poco tiempo porque nuestros días realmente son muy rápidos. Nosotros sí que nos marchitamos. Vamos avanzando nuestra edad, empiezan los achaques, las enfermedades, las debilidades, las limitaciones. Nosotros sí nos marchitamos, pero nuestra herencia no. ¡Aleluya! Nuestra herencia no. Nuestra salvación está allí. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y da el motivo que, pues, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que les está diciendo, está sometida a prueba vuestra fe, estáis en un mundo pagano, un mundo que critica, que os persigue, que os mata, pero les está diciendo que se hallará alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que el final del creyente siempre termina bien, siempre acaba bien. El final del creyente es la bendición de Dios al superar las pruebas y dificultades de la vida. Así que hay gloria, honra y alabanza para cuando Jesucristo se haya manifestado. Bueno, todo este capítulo tiene que ver con la realidad que ellos vivían, ¿no? Pero bueno, habla el versículo 10 de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, capítulo 10, versículo 10. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Así que los profetas ya con muchos centenares de años están profetizando la venida de Cristo, aunque ellos no la vieron, escudriñaban porque tenían el Espíritu de Cristo y profetizaban que los tiempos de Jesús se iban a ser tiempos en los que Él iba a morir, pero sin embargo detrás de su muerte dice aquí que las glorias que vendrían. La gloria que viene después de la muerte y resurrección de Cristo para aquellos que confían y creen y reciben a Cristo. Hay gloria siempre. El sufrimiento pasa, las dificultades pasan, las penurias pasan, todo pasa, pero la gloria viene. Aleluya. La gloria viene porque Jesús murió y resucitó. Les sigue diciendo también el versículo 13, porque claro, estamos entendiendo que vivía en una sociedad pagana llena de pecado. Por lo tanto, también les dice que, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, ¿qué es ceñir los lomos? Cuando tú te pones un cinto, te pones una chaqueta que te aprieta y te sujeta, por ejemplo, una faja de un trabajador que se la aprieta porque tiene que levantar pesos, ¿no? Se ciñe los lomos, se asegura, se afirma en los propósitos de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos un entendimiento seguro y firme de seguir hacia adelante cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Y les dice, por tanto, mientras estáis viendo estas cosas, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios.
Una persona sobria es una persona despierta, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, que no está enturbiada por nada. La sobriedad de entender quién es Él y a dónde va. Y eso lo tenemos que afirmar también en nuestro corazón. Y entonces les dice, poneros los lomos de vuestro entendimiento, ceñíos, sed sobrios, no os mováis, no os balancéis para un lado, para otro, mantente firme en tu sobriedad, seguridad. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto lo necesitaban, tenían que esperar por completo en esa gracia. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que confiar completamente en la gracia de Dios. Sobre todo, cuando miramos a nuestros hermanos perseguidos y Nerón que los mataba y los ponía allí como antorchas en los anfiteatros. Ellos tenían que hacer así. Tenían que esperar por completo. Si algo Dios va a hacer, lo hará. No tengo otra cosa que entregarme completamente a Él porque no hay otra forma de seguir adelante. A veces eso pasa con la conversión. Nos entregamos completamente a Él porque sabemos que no tenemos recursos para vivir la vida cristiana, para ser victoriosos, para salir hacia adelante. No tenemos las fuerzas, pero cuando nos entregamos completamente a Él, el poder, la gracia, la misericordia viene sobre nosotros y es la que nos alienta y nos lleva hacia adelante. Es así siempre, que muchas veces tenemos que esperar por completo en esa gracia de Dios. Y les dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, vivíamos en nuestros pecados, vivíamos como en la sociedad que ellos vivían, pagana. Descubrieron a Jesús y les dice Pedro, no volváis, no volváis a buscar los deseos, no os conforméis con los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ahora ya no sois ignorantes, conocéis quiénes sois, quién es Jesús, qué es lo que os ha prometido, qué herencia hay, qué recompensa hay para aquellos que le amen y le sirven. Entonces es otra exhortación, el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y necesitamos, como dice la última parte del versículo 17, conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así que tenemos que ser santos como Dios es santo. Esa es la lucha que tenemos contra el pecado, contra una sociedad pagana, contra una sociedad que cada vez instaura más el pecado y la mentira. Y nosotros tenemos que mantenernos santos, porque somos peregrinos. Y esto es algo que causaría en su mente ánimo, porque cuando uno sabe que es un peregrino, que va a su ciudadanía está en los cielos, entonces te armas de convicción, de seguridad, porque sabemos que realmente nuestra meta está allí. No importa todo lo que pasemos aquí, realmente la victoria, la meta está allí y allí va a ser el resultado de nuestra vida espiritual. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. Esta palabra rescate es algo que nos gusta. La palabra rescate tiene que ver con que tú no te podías salvar. Ha habido otro que te ha rescatado en tu necesidad, limitaciones y muerte. Te rescata, te saca con sus capacidades porque tú no puedes salir de ahí. El Señor es el que nos rescató. ¿Quién sino Él nos podría haber sacado del poder del pecado? ¿Quién no sino Él podría habernos dado
la victoria que necesitamos, sino por su muerte y resurrección. Entonces, si hemos sido rescatados, no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, entonces tenemos que valorar que el rescate, nuestro rescate costó mucho. Hoy en día los rescates cuestan mucho, a veces cuando se rescata a una persona, muchos medios, mucho dinero para rescatar a alguien de una situación pésima. Pero no se trata de oro ni plata, se trata solamente de la sangre de Jesucristo. Versículo 23, que está unido con el versículo 13, que habla de nos hizo renacer. El versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí entra otra vez ese nuevo nacimiento, ese nuevo renacer. Y habla de incorrupción, que no hay corrupción en la semilla. Lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones no muere, sino salta para vida eterna. La vida espiritual que Él ha sembrado a través de su palabra, su espíritu, porque como dice aquí hemos obedecido a su palabra, es una semilla incorruptible, que no va a morir. La semilla que Dios, el Señor del Evangelio en nuestro corazón no muere, sino salta para vida eterna. Jesús lo dijo, que del que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida y no tendrán sed jamás. ¿Por qué? Porque esa vida espiritual que Dios ha puesto, cuando nosotros partamos de esta vida, sigue con nosotros. Por eso es incorruptible. No se muere cuando nosotros morimos, sino nos acompaña a la eternidad. El capítulo 4 de este mismo habla también ese reto, porque aquí habla del padecimiento del creyente y habla mucho de la conducta del creyente, porque estaban sometidos a presión. Cuando estamos sometidos a presión podemos claudicar, dejarnos llevar, pero tenemos que perseverar y permanecer. Les dice 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir más el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay voluntad de Dios para nosotros no seguir la concupiscencia de los hombres, ¿no? Y sigue diciendo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Había una confrontación y un enfrentamiento. Cuando uno es luz y vive diferente, los demás se meten contigo. Seguramente que te ha pasado. Y nos ha pasado muchas veces que solamente porque somos luz en nuestro comportamiento, la gente se enfada contigo. Y eso es que les parece cosa extraña que no corramos con ellos. Y es lo que también ellos tenían que pasar. Valorar que mejor es estar en paz con Dios que en paz con los hombres. Si estamos a veces en paz con los hombres, estamos a veces desobedeciendo a Dios, puesto que hay en juego a veces un papel que tiene que ver con la conducta y la vida cristiana. Dice que Cristo padeció en la carne, versículo 1 del capítulo 4, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús venció el pecado, lo resistió y lo venció. Y su poder está a nuestra disposición para que nosotros seamos también vencedores. Pero dice que quien ha padecido en la carne, Jesús padeció en la carne y venció el pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado.
Nosotros no somos así, pecamos y a veces fallamos, ¿no? Pero cuando nosotros padecemos como Jesús en la carne, hay una lucha, hay un conflicto, hay un envite, hay un órdago contra el pecado, nuestra sociedad pagana y conductas que vemos alrededor de nuestra sociedad. Padecemos en la carne, sometemos a la carne, humillamos a la carne, no seguimos a la carne. Y eso tiene que ver también con la victoria. Porque cuando estamos peleando la batalla contra el pecado, no siempre vamos a estar peleando. También hay bonanza. Y cuando tú vences el pecado, el gozo y la alegría de tu corazón es inmensa. No te has dejado llevar, engañar. No te has dejado guiar por falsos guías o la conducta de esta sociedad, sino que padeces en tu carne y no das lugar. Y esa es otra de las estrategias que también el Señor le dio a esta carta de Pedro les dio a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Así que estamos en un proceso de santificación y de renovación. Y una cosa es ser santo y otra cosa es caminar en ser santificados y andar en santificación. En el nuevo nacimiento hay una regeneración, y es la regeneración en la cual nosotros estamos preparados. ¿Habéis visto alguna vez un tronco viejo y que de ese mismo tronco crece un retoño? Pues las cosas viejas pasaron. Es ese retoño viejo que se queda muerto, pero hay un retoño vivo que crece en la mitad y puede llegar a ser árbol, regenerado, transformado, nuevo, con nuevo vigor. Y eso es el tema de la regeneración y la transformación de nuestra vida. El río Oria, el cual que pasa por Ordizia y Beasain, desde cuando yo era niño, cuando iba a la escuela con 6 añitos, pues el río siempre estaba de diferentes colores, amarillo, rojo, verde, azul, estaba totalmente contaminado. Y año tras año igual, totalmente contaminado, no había vida. No podían vivir ni las ratas porque había químicos de industrias de pintura que llegaban ahí, no sé, harían anticuerpos, pero ni las ratas podían vivir ahí. Pero ahora, sin embargo, el río está regenerado. Hay patitos, hay peces, el agua viene limpia, se ha regenerado, costó su tiempo. ¿Qué es la regeneración? Es el hábito constante de que haya limpieza en nuestra vida. Cuando hay limpieza en nuestra vida, ya por inercia, por sentido común, nuestras vidas pueden transmitir limpieza. Entonces, claro, todos los desagües, las empresas, todos desviaron sus contaminantes a procesos de limpieza y ahora, claro, el río está limpio. Entonces, nosotros tenemos que desviarnos de todo lo que contamina. Si queremos una vida limpia y regenerada y transformada, necesitamos que se mueva la limpieza también en nuestro corazón. Timoteo habla del lavamiento por la regeneración. El Señor nos ha limpiado, pero hay un constante limpieza en nuestro corazón para que se produzca también la regeneración. Y a través de eso alcanzamos también la madurez cristiana. Efesios lo llama el nuevo hombre, un tronco viejo, pero nosotros somos como esos troncos viejos, muertos, que no pueden producir nada, pero sin embargo el Evangelio, cuando lo abrazamos, empieza a brotar una nueva vida. La Biblia lo llama el nuevo hombre. El viejo hombre ya ha muerto. El nuevo hombre tiene que crecer y perseverar. Y este es nuestro gran desafío en medio de esta sociedad. Tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar, que no estamos solos, tenemos el poder del Espíritu Santo. Un versículo que me gusta mucho, que habla Pedro 2:1-4, ¿no? Que tenemos la naturaleza divina. Bueno, es algo muy fuerte, algo que nos cuesta entender, porque somos hijos de Dios,
Como hijos de Dios, Dios nos ha engendrado por el Espíritu Santo y su palabra. Por lo tanto, el engendro que hay en nosotros, dice Pedro 2, 1, 4, que tenemos la naturaleza divina. O sea, Dios divino en nosotros, puesto que hay esa nueva vida. Y tenemos que ir en ese proceso, ¿no? Que cada creyente necesita renovar su fe, necesita renovar su vida. Como hijos de Dios no podemos presentar otra cosa que la naturaleza divina y la transformación y el cambio que Dios ha obrado en nuestro corazón. Así que, para ir concluyendo, la regeneración se produce cuando nosotros nos arrepentimos del pecado y nos volvemos a Dios. Empezamos a poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en esa transición de vida, Dios opera en nosotros y quita la vida vieja y pone la nueva vida, cuando nosotros seguimos en obediencia al Señor. Así que los que de veras realmente hemos nacido de nuevo, seremos libres de la esclavitud del pecado. Y algo importante, ¿no? Tener ese deseo y esa disposición espiritual para seguir obedeciendo a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Llevar una vida recta, amar a los demás creyentes, evitar el pecado y no amar al mundo, ¿no? Los que nacemos de nuevo, si hemos nacido de nuevo, tendremos un deseo sincero y un esfuerzo victorioso por agradar a Dios y perseverar en oración, en dependencia de Él. Cuando domina la inmoralidad y nuestra vida está en los caminos del mundo y podemos hablar mucho con nuestra boca. Yo recuerdo un cantante cuando me convertí, no estaba muy de acuerdo, pero ahora quizás lo entiendo mejor. Decía en su canción, oye bien, cristiano verdadero, estas son las quejas de un ateo. Porque palabras cualquiera bien las dice, pero ¿quién vive lo dicho? Entonces, palabras podemos decir, pero el ateo que nos ve viviendo desordenadamente, pues el ateo se puede quejar de que realmente tu vida no corresponde con lo que estás diciendo. Incluso podemos ir a la iglesia y nuestra vida no concuerda con lo que la iglesia se predica o se dice, ¿no? Entonces necesitamos apartarnos, ¿no?, de la inmoralidad. Y si no lo hacemos, no demostramos que somos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios no está en la inmoralidad, en la mentira, en la extorsión. A veces queremos pretender ser personas regeneradas y todavía somos degenerados. Generadas no, degenerados, ¿no? Y bueno, ese es nuestro desafío, ¿no? Que Dios quiere seguir manteniéndonos en vigor y en fortaleza. Sí que podemos caer, podemos tener episodios en nuestra vida en la que nos avergonzamos, podemos mirar que no hemos sido lo que nos gustaría haber sido, que hemos fallado en cosas más o menos graves, que nos hemos dejado llevar por la apatía, la indiferencia. El amor al Señor a veces mengua y ocurre que la tibieza entra, pero con la tibieza también dejamos de resistir el pecado. Con la tibieza también dejamos de ponernos las armas para luchar y empiezan a entrar cosas y nuestra vida se vuelve a contaminar. Necesitamos ese esfuerzo, ¿no?, constante, y pedir a Dios esa gracia y saber que, hermanos, merece la pena la lucha, merece la pena sacrificarse. Pedro les dice que ahí está la herencia, que ahí está la salvación tan grande de la cual nadie os podrá apartar. Así que lo que nos queda de esta vida, ¿qué vamos a hacer? Luchar, ¿no? Consagrarnos, amén. Esforzarnos, sacrificarnos. Y pronto pasa. Si tienes muchas aflicciones, cuando estés con el Señor no te vas a acordar de ellas, sino te vas a alegrar y gozar. Muy bien.
pues vamos a hacer una oración y terminamos. Sí, Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos damos cuenta, Señor, que nuestro llamamiento es un llamamiento a una vida diferente, a una transformación y un cambio. Y queremos que se produzca esa renovación, esa transformación y ese cambio. Queremos seguir peleando la batalla, Señor, contra esta sociedad pagana llena de trampas, llena de, Señor, de señuelos que a veces podemos morder, pero queremos, Señor, mantenernos al margen de cualquier insinuación, de cualquier tropiezo, y queremos perseverar y seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí hemos llegado con nuestras deficiencias, hasta aquí hemos llegado con nuestros tropiezos, hasta aquí hemos llegado con nuestra falta de tantas cosas, pero con la pretensión, Señor, de perseverar, seguir adelante, madurar, crecer, santificarnos y recibir esa corona de vida inmarcesible, incontaminada, eterna en los cielos, esa salvación tan grande. Señor, danos las fuerzas y ayúdanos a amarnos unos a otros entrañablemente, Señor, para animarnos, estar juntos y llevar las cargas los unos de los otros. Y, Señor, que el amor que cubre multitud de pecados sea lo que abunda en nuestro corazón. Quita de nosotros el juicio, la falta de amor, Señor, la incomprensión hacia los demás, y restaura en nosotros la afectividad, la humildad, la mansedumbre, el respeto, la consideración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, en esta hora. Amén. Déjanos ver tu poder.